la notificación típica. Hola Ivy, buenas noches. ¿Qué onda? Muy bien, pues podemos ir comenzando en lo que Ivy se instala. A lo mejor para romper el hielo ya sabemos nuestros nombres nosotros, pero nos podemos presentar de nuevo. Yo soy Gerardo Salgado, soy director, uno de los 3 directores del Club de Lectura, y me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes, estar acompañándonos mutuamente y platicando de un libro tan bonito como lo fue Al final las palabras. ¿Quién sigue? No se peleen. Hola, primero, antes que nada, una disculpa por la tardanza, por llegar tarde, pero pues yo soy Ivette, mucho gusto a todos nuevamente, y pues un placer verte en cámara, Toño, y pues yo también estoy muy emocionada por platicar de un libro que nos abrazó mucho el corazón, que nos conmovió tanto y nos emociona. Ok, gracias. Un gusto, Ivette. Buenas noches, Toño. Yo soy Sherlyn y yo tuve la oportunidad de conocerte en la FIL Guadalajara. Ya nos conocimos, pero igual es un placer estar aquí, poder escucharte y poder platicar un poquito de este libro tan bonito. Sí, un gusto otra vez verte, Sherlyn. Y bueno, me presento ahora sí formalmente. Me llamo Sara Lisbeth Garay de la Torre y pues fui creo que de las primeras en terminar de leer pues este libro tan espectacular porque le quedó espectacular. Me gustó muchísimo, yo no había tenido el placer de leerlo y fue una muy buena primera impresión, entonces pues le aplaudo eso. Y pues estoy muy emocionada por comentar con mis amigos y con usted aquí todo lo que pasa. Sí, gracias. ¿Cómo te gusta que te digan Lisbeth? Me dicen Liz. Sí, está bien. Pues háblame de tú también. Bueno, háblenme de tú los 4 con toda confianza. Pues bueno, yo no sé si me presento más de lo que probablemente ya me conocen. Soy Antonio Malpica, soy el responsable de este libro y me da mucho gusto platicar con ustedes. Siempre es un gusto hablar con los lectores y más con los que se ponen de acuerdo solitos para tener este tipo de lecturas, porque bueno, pues me toca mucho hablar en escuelas. Y ahí pues la dinámica suele ser distinta, ¿no? En cambio, cuando son clubes de lectura, pues hay como un cariño, una voluntad detrás que pues realza, ¿no? Realza la plática. Entonces, pues bueno, mucho gusto de veras estar con ustedes y pues aquí me tienen para lo que se les ofrezca. Muchísimas gracias, Toño, nuevamente. La verdad, sí es muy bonito poder tenerte pues aquí, porque a veces no tenemos la oportunidad de hablar directamente de un libro en especial y menos en eventos tan grandes como la FIL Guadalajara, que se presta a un espacio muy breve o a una interacción mínima muchas de las veces. Digo, se agradece muchísimo ese tipo de experiencias, pero también es muy gratificante tener un espacio pues de conversación como este, ¿no? Y más siendo tú un autor de renombre. Yo, la verdad es de que perdí la cuenta de la cantidad de libros que he visto que tú has escrito, tanto Antonio Malpica como Toño Malpica, o sea, y lo que me parece más increíble es
que de todas las personas que yo conozco que han leído libros, o sea, distintos libros tuyos, ninguno me ha dicho que no le ha gustado. Entonces, te soy honesto, es la primera vez que yo leo algo de ti y fue algo de insistencia por parte de mi hermana, que fue la primera que leyó este libro en particular y me estuvo insistiendo por mucho tiempo hasta que, mira, lo completamos y pues formalizamos este encuentro, ¿no? Yo creo que las Sí, experiencias van a ser muy similares. A lo mejor no sabíamos que iba a ser una historia brillante, pero no sabíamos hasta qué punto. Y no teníamos idea tal vez del impacto que iba a tener en nosotros. Ahora, usualmente damos una pequeña, bueno, le dedicamos un pequeño espacio al escritor o escritora invitados para que nos cuenten un poquito sobre el proceso de creación de libro en particular o algún detalle secreto, sí, vaya, alguna experiencia que hayas tenido de dónde nació la historia, tu propósito con la sí, novela, etcétera. Entonces, si te parece, tal vez podrías ilustrarnos sobre cómo fue. sí. Bueno, pues sí, tal vez como para muchos es su primera experiencia con un libro mío, sea más necesario contarles lo siguiente. Eh, yo de entrada, bueno, pues les cuento que vengo de un mundo muy distinto al de las letras. Yo soy ingeniero en sistemas, pero escribo desde que estaba en la carrera, empecé a hacer teatro con mi hermano Javier y me di cuenta de que la creación literaria en todos los niveles, pues me hacía más feliz, ¿no? Que programar sistemas. Entonces me fui decantando por ese lado poco a poco. Estoy hablando que más o menos tenía 20 años cuando me puse a hacer teatro y me puse a escribir obras con mi hermano y, y digo poco a poco porque me fue enamorando, ¿no? A lo que empezó como un hobby se volvió una forma de vida. Y empecé haciendo teatro, luego cuento, luego novela, y en donde realmente me quedé fue en la literatura infantil y juvenil, con sus diversos matices, ¿no? Porque hay libros como este que, pues, a lo mejor no se sienten tan juveniles, ¿no? Este, pero cupo en una colección juvenil que es esta a través del espejo en el Fondo de Cultura Económica. Eh, yo agradezco mucho que en ese momento estaba de directora editorial del área de libros para niños y jóvenes Socorro Venegas, que si ustedes la buscan en internet, pues es también una gran, bueno, ella es una gran escritora y además tiene mucha vocación editorial. He estado muchas veces pues detrás del artificio de los libros, ¿no? O sea, no solamente escribe, sino también detrás del libro objeto. Ahorita está en Cultura UNAM, en UNAM Libros. De hecho, recientemente saqué otro libro con ella, que salió ahí en una colección de libros de la UNAM, que se llama Hilo de Aragne. Y bueno, ahí salió un libro mío que se llama Mal Tiempo, que es de puros cuentos. Pero bueno, esto se los cuento porque ella le dio cobijo a este libro en la colección juvenil. Y se lo agradezco porque sí, la verdad es que hay libros en el Fondo de Cultura, sobre todo en esta colección a través del espejo, que no son fáciles, ¿no? Recientemente salió un libro de Antonio Ramos Revillas que se llama Salvajes, ¿no? Que es un libro también fuerte que habla sobre la violencia, unos chicos muy pobres en Monterrey. En fin, está muy bueno, pero son libros que de pronto probablemente no cabrían en cualquier colección, ¿no? Y el Fondo de Cultura tiene ya esta tradición de acoger libros pues con cierto toque
pues ya de menos condescendencia con los chavos, probablemente me atrevo a decir. El caso es que, bueno, yo llevo escribiendo para niños y jóvenes desde el 2000. A la fecha ya tengo más de 60 libros publicados. Este es uno, pero a lo que iba con este gran preámbulo es que me gusta escribir de todo, tanto para niños pequeños como para no tan pequeños, incluso adultos, pero ya los adultos los tengo un poco relegados porque no me entiendo mucho con el mundo editorial de los grandes, no tanto con las letras, pero sí con el mundo editorial. Pero en las letras para niños y jóvenes me siento muy a gusto. Y lo que siempre he hecho es, con todas mis letras, es privilegiar la historia. ¿A qué me refiero con esto? A que me gusta mucho pensar lo que quiero escribir y dentro de este proceso de planeación y de preparación de un texto, trato de tomar las decisiones más acertadas para poder llegar al mejor producto, ¿no? Entonces, lo que hago es que, como les decía, pienso mucho lo que quiero conseguir al final. Y justamente al final las palabras nació primero, les cuento bien la historia, nació a raíz de una frase que aparece en este libro que tengo aquí, que se llama Mi barrio de San Miguel, que es de un autor, de un historiador mexicano que se llama Baltasar Dromundo. Y yo, bueno, di con este libro en una librería de viejo, hojeándolo, me lo apropié. Bueno, pagué por él, por supuesto. pero a lo que voy es que leí este libro con mucho cariño porque es un documento histórico del barrio en el que se crió Dromundo. Incluso hay una mención a él en el libro de Al final las palabras, ¿no? Justo cuando habla ya Jesús Rivera con Gervasio, hablan y menciona a Baltasar Dromundo, porque justamente el detonador es esta frase que les voy a leer, que está aquí en el libro. Y dice: allá a lo lejos, sobre 5 de febrero, porque bueno, estas son puras memorias, ¿no? Son las memorias de Baltasar Dromundo de cuando vivió en este barrio, su infancia y juventud, ¿no? Y dice: allá a lo lejos, sobre 5 de febrero, cerca ya de los llanos del Palacio de Hierro, en una casa hoy desaparecida, habitaba la chica en torno de cuyo nombre girarían los más rendidos enamorados, Ofelia. Entonces vestía el uniforme del colegio francés para señoritas. Estoy a punto de decir que su belleza era perfecta. Esto para contarles abiertamente que el único personaje real y verídico de Al final las palabras es Ofelia. Pero la única referencia que se tiene de esta chica es este párrafo, ¿no? No hay más datos, pero sí cuenta Dromundo literal que, como ya lo oyeron, que muchos de los chicos del barrio estaban enamorados de ella. Todo lo demás es ficción. El apellido incluso de Ofelia, pues yo se lo puse, y todo lo demás que ocurre en la novela. A partir de este dato, a mí me surgió la inquietud de si se podría construir una novela, ¿verdad? Utilizando solamente como semilla este párrafo. Y un par de cositas más que me acuerdo que en ese entonces me ayudaron como a pensar en la posibilidad de algo así. Esas otras cositas fueron un trébol de 4 hojas que me encontré en un libro que también saqué de una librería de viejo, y me llamó mucho la atención, pues imaginarme, ¿no? ¿Quién habría puesto ahí y con qué sentido? Y finalmente una canción que es la mazurca, que se menciona también al interior del libro, una mazurca de Chopin, la número 1 del Opus 30,
esos 3 detallitos me aventaron a escribir la parte medular de la novela, que seguramente ustedes ubican perfectamente como los escritos que están dirigidos a Pita, ¿sí? Pero bueno, el caso es que me aboqué a contar así la historia, y para serles completamente sincero, sentía que no iba por ese lado realmente la escritura de algo así. ¿A qué me refiero? A que yo, cuando empecé a escribirlo, sentí que estaba escribiendo una novela costumbrista sin mayor aportación, ¿no? Que el asomarse a una época que ya se había ido. Entonces la dejé, dejé la escritura y ahí se quedó, ahí se quedó. Pero me gustó tanto lo que había aparecido en bueno, de que recuperé del barrio de San Miguel y los personajes que medio ya estaban moldeados, que escribí otra novela infantil con este pretexto, una novela que se llama Ver pasar los patos. Si ustedes alguna vez llegaran a esa novela y la leyeran, se darían cuenta de que muchas de las cosas que ocurren ahí ocurren acá. Pero esa sí es literal una novela infantil, chusca, divertida, y quedé contento, ¿no? Y es una novela que le ha ido, pues, bastante bien. Aquí la tengo. Es una novela que está en Castillo Macmillan, así se llama, Ver pasar los patos. Y es muy similar, o sea, es como el hermano pequeño de Al final las palabras. Pero nada, pasa que pasan los años y me doy cuenta de que en una revisión de mi disco duro, de que ahí tenía este inicio de novela y me puse a pensar qué podía hacer con él. Y en una de esas epifanías autorales se me ocurrió que podía contarle en varias capas y que podía darle justamente ese valor, el valor de que los protagonistas no fueran necesariamente los personajes, ¿no? Sino los textos que les dan vida a esos personajes. Y eso los incluía a todos, ¿no? Desde el Pegote y sus amigos, hasta Jesús Rivera, Madame Ofelia, y luego en la tercera capa, pues el escritor, ¿no? Este cuate que aparece como Carlos Alves, y su novia de la infancia, juventud, que es Lucía Fernández. Entonces, en esos 3 niveles ya me atreví a contar bien la historia y a darle, pues, este empaquetado que ustedes ya pudieron leer. Y así fue como quedó, ¿no? Quedé contento y afortunadamente pues la acogieron, como ya dije, en el Fondo de Cultura Económica. Es una novela histórica, eminentemente, claro, y sí, pues cuesta trabajo siempre las novelas históricas porque pues trata uno de ser fiel a la época, ¿no? Y afortunadamente, pues esta tuvo su buena revisión histórica. Tengo un amigo que es muy buen historiador y me hizo la revisión, entonces casi está, casi estoy 100% seguro de que es fiel a la época. Y digo el casi porque no, siempre salen cositas, ¿no? Pero desde la marca de los cigarros, las calles, la música, todo eso, traté de documentarme bastante bien y pues ahí está, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es básicamente la semilla, el origen y la conclusión de Al final las palabras. Híjole, pues a mí la verdad es que me encanta saber el trasfondo en cuanto a los materiales que sostienen la inspiración, ¿no? Los libros que te moldean, que mueven algo en ti para que tú crees una propia versión, una propia historia. Yo siento que esa es la magia de los libros al final, o sea, siempre va a haber algo que nos lleve a otra cosa y se nota cuando los libros con tanto corazón
tienen muchos libros detrás, ¿no? Yo la verdad voy a salvar todas tus sugerencias y tus recomendaciones porque me parece después muy importante revisarlas. Em, Antes de pasar a la ronda de preguntas y respuestas, yo quisiera proponerles un pequeño brindis. No sé si todos tengan alguna tacita de café, su bebida, su té, porque No siempre, sabía siempre yo. es buen momento. Yo nada más tengo mi agüita, pero bueno, con esa brindo. Está más que bien. Hay que mantenernos bien hidratados. Muy sano. Bueno, salud. Sí. Muchísimas gracias por compartirnos tanto, Toño. Al contrario. Pues díganme con confianza, platíquenme, pregúntenme. Es un momento, chicas. ¿A A alguien le ver, gustaría empezar? yo Creo que tú, quiero Liz. empezar porque ya tenía Por mis favor. preguntas, pero me acaba de desarmar porque explicó todo lo que quería preguntar. Entonces, acabo de pensar en otra. ¿Cómo es que llegas o sea, después de la construcción de los personajes y del contexto histórico que, como acabas de decir, está brutal? ¿Cómo es que llegas a la conclusión de, o sea, sí pasó esto, pero hay algo que nadie sabe que pasó y es justo el momento en el que yo me quedé como, ¿cómo? ¿Qué es la muerte del pegote? ¿Cómo es que armaste eso? Sí, como comentaba hace rato, siempre trato de pensar muy bien, ¿no? Lo que quiero escribir. Y eso implica muchas cosas, fíjate, muchas decisiones. Desde, te digo, de qué se va a tratar la novela y qué es lo que va a llevar y dónde va a estar emplazada y cómo va a estar contada, por ejemplo, ¿no? Si en primera persona, en tercera, ¿no? Esto de las 3 capas al final fue lo que me permitió sentir que iba a darle un valor real, ¿no? Al texto. Pero justo dentro de esta planeación, de estarse haciendo uno 1000 preguntas, pues está justo la historia en sí, ¿no? Y yo creo que esa es parte del proceso creativo, es probablemente el más gozoso. No sé si alguno de ustedes tenga la intención de en algún momento contar una historia o lo estén haciendo o lo hayan hecho, pero yo creo que se disfruta muchísimo de antemano el saber que tienes el control absoluto de lo que vas a decir y que lo puedes ejercer, ¿no? Y tienes que hacerte un montón de preguntas y todas tienen que ver con lo que quieres decir, con ser congruente pues con una propuesta, ¿no? Literaria específica. Y yo, por ejemplo, esta es una de las pocas novelas que tengo en donde no se abreva de la fantasía en lo absoluto. Me gusta a mí mucho meter fantasía. Tengo una saga de terror de 5 libros, tengo novelas de ciencia ficción, tengo fantasía, etc. Y en esta, pues si se fijan, es realista y más que realista, ¿no? Entonces, justo dentro de esa necesidad de ser brutalmente realista, llega un momento en que tomas también ese tipo de decisiones, ¿no? Del final feliz o el final abierto o el final perturbador, el final más desafiante, etcétera, ¿no? Y sí llegué a la conclusión de que yo quería que todo ese cariño que el lector probablemente pudiera
desarrollar a lo largo del texto por el pegote, se viera, se viera traicionado, se viera destruido, ¿no? De una manera tan brutal porque es una trampa, ¿no? Al final es una trampa, es el mismo Gervasio lo expone, el mismo Jesús Rivera lo acepta. ¿Cómo te enamoras de esa manera, pues tan real, tan palpable, de algo que no es más que palabras, ¿no? Que no es más que papel y tinta, no lo conoces físicamente, no sabes cómo es su cara, o sea, no sabes más que lo que está ahí plasmado. Y es algo que antes de que abrieras el libro, o es alguien que antes de que abrieras el libro no existía para ti, y va existiendo poco a poco al grado de que cuando te enteras de su final te rompe el corazón. Y eso es lo que justamente estaba yo buscando, ¿no? Entonces, pues así es como se llega a esas decisiones, Liz. Porque sí, claro, hubiera podido decir, lo encontré y trabaja de sastre en la esquina de Insurgentes y tal, y le voy a pasar su recado, Madame Ofelia, etcétera. Y a lo mejor te hubieras quedado con un sentimiento más placentero, pero también menos memorable, creo yo, porque el simple hecho de imaginarte que alguien puede querer tanto, y aquí sí estoy hablando específicamente del pegote, que alguien puede querer tanto a alguien, a otra persona, como para no imaginar su vida sin esa persona. Yo creo que a muchos nos pasó, ¿no? Y en la adolescencia es avasallante, ¿no? Es demoledor ese sentimiento, ¿no? En el que efectivamente crees que no vas a poder continuar. Y al final continúas, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Y hay unos aquí, hay quien de plano sí renuncia a la posibilidad de seguir. Y esa era la idea con el pegote, ¿no? Tanto quiso a Ofelia, tanto se obsesionó con ella, como lo vimos al paso de las páginas, que no vio su vida sin ella, y ahí está, ¿no? Pero sí les puedo decir con gran satisfacción que nadie salió herido. Efectivamente, es texto, ¿no? Son palabras, es invención de aquí de su servidor. ¿Quién sabe si no la Ofelia real, que ya les demostré que sí existió, hubiera podido causar este tipo de tragedias? Pero bueno, en este caso específico es nada más eso, la construcción de un personaje, de una historia y de producir un sentimiento, ¿no? Que es finalmente, yo creo, para lo que trabajamos los artistas en general, no solamente los escritores, ¿no? Sino los cineastas, los pintores, los músicos, ¿no? Es causar una reacción, ¿no? En aquel que te hace el favor de recibir tu arte. Y ahí está. Y finalmente, hay una frase que yo tengo muy cerquita de mi corazón, porque siempre hago esto de que relaciono libros con canciones. Y hay una canción de uno de mis musicales favoritos que he estado como resonando mucho en mí, que tiene estas frases de, pues no tienes control de quién vive, ni quién muere, ni quién cuenta tu historia, ¿no? Ni la marca que puedes dejar en la misma historia. Y pues tanto el libro como los personajes yo lo sentí así, porque pues al ser mi primer libro tuyo, o sea, entré sin saber nada, sin esperar nada, y me llevé un muy buen sabor de boca. Entonces, pues, de parte de los personajes, del contexto, porque yo no soy de leer mucho como libro nacional, soy más de autores internacionales y de géneros más como fantasía y alta fantasía y ese tipo de cosas.
Ujú. Entonces, eso es lo que me gusta del club prácticamente, que me abren estas puertas y me enseñan, o sea, cosas que yo no sé si puedan gustarme o no, y al final es muy bonito cuando me terminan gustando y me terminan marcando así. Ujú. Muchas gracias. Sí, sí, para mí también, ¿eh? El saber De nada, un que se placer. causa algo, que se produce algo y además poderlo escuchar de viva voz, pues es lo mejor. Muchas gracias, Liz. Alguien más, con toda confianza, este es el momento. Ay, bueno, yo voy a tomar la palabra. Siento que yo concuerdo mucho con Liz, porque incluso el día que tuvimos la oportunidad de conocerte, recuerdo que te lo dije de que no sabes cómo hiciste sufrir con la historia del pegote, porque si bien ya nos contaste que son 3 capas, por así decirlo, 3 historias coexistiendo en una sola, siento que yo me quedaba mucho con la historia del pegote y sus amigos, que era como en lo que más se centra, ¿no? A mi punto de vista. Y siento que sí es muy, muy verdadero lo que usted dice, de que no teníamos conocimiento de este muchacho, el pegote, para que de la nada lo vemos introducido en la historia y a mi punto de vista, al principio se me hacía un personaje muy fácil de odiar, muy detestable, Sí. pero conforme avanza la historia, es de que le vas agarrando el cariño y es como que llegas a la conclusión de que, bueno, al final del día son niños, es lo que pasa, son niños, tienen estas reacciones, etcétera. Sí. Y el amor que tiene con Ofelia a mí se me hizo muy palpable, porque siento que más que el primer amor, era un amor muy puro hasta ciertos puntos, ¿verdad? Sí. Y lo que dice de no se imaginaba una vida sin ella. Y para mí era como que muy, de repente, un poquito que me desequilibraba, de que yo quería seguir sabiendo de la historia de los niños y regresábamos con el otro señor y era como que, ay, no, es que quiero acabar esto para regresar con la historia. Y ya cuando estaba en las últimas páginas, recuerdo que iba en el camión rumbo a la escuela y sale la parte donde se revela que el pegote esa noche cuando pelea con su amigo ya no vuelve, nadie lo ve. Y no es porque se haya marchado, sino porque él decidió acabar con su vida y fue como que un pum, un golpe horrible. Ujú. Y yo le había dicho, bueno, hay que cerrar el libro y yo estaba que no, esto no está pasando, ¿cómo puede ser posible esto? Y siento que lo más triste, porque ahora que lo relaciono un poquito así, siento que puede ser la historia de Romeo y Julieta, algo así, un amor muy, muy fuerte que al final no funciona y uno de ellos decide quitarse la vida porque no puede estar sin su persona. Mm, Pero qué trágico esto de que nadie supo hasta muchísimos años después y que ujú. todavía le pide que no lo digan. Entonces es como que no pudo ni dejar su marca, no pudo ser recordado realmente por nadie más que por Madame Ofelia, que es la que relativamente ella estaba interesada. Y mi pregunta siento que ¿era su intención desde el principio que el pegote fuera a tener ese final y que fuera desde un poquito que nadie lo quisiera a sacarnos esta reacción? No, yo creo que te digo, siempre se va construyendo, ¿no? La historia poco a poco y nadie tiene todas las respuestas, yo creo, al iniciar un texto. Eh, como dije hace rato, empecé escribiendo la historia y yo creo que yo tenía una intención de llevarla hacia X lado, ¿no? En donde hubiera un amor juvenil, eh, pues sí, muy intenso, como el que sí tiene lugar, pero eso era como la semilla, no sabía
sabía exactamente hacia dónde quería llevarlo, ¿no? Yo quería que el Pegote sí fuera un personaje controvertido y complejo, ¿no? Como dices, en igual medida detestable como adorable, ¿no? Porque está chico, actúa por impulso, es más bien medio cimarrón, medio salvaje, y eso pues tiene estas virtudes y estos defectos. Entonces, no, yo creo que todo se fue dando, ¿no? Al final yo creo que justo tomé esta decisión, como he tomado en otros libros, ¿no? Que también me han reclamado de personajes que se mueren, ¿no? Siempre me reclaman que soy yo el que los mata, claro, pues sí, Un poquito cruel. pero todo es a partir de una decisión, pues muy meditada, ¿no? O sea, en el libro de los héroes, en la saga de terror que tengo, uy, pues es una de los reclamos más tremendos que me hacen, ¿no? Por poner un ejemplo, y así en otros que se han muerto. Y si lo piensas tantito, pues ni hablar, la literatura es un reflejo de la vida, pero además, si no hay conflicto, si no hay drama, pues ni como cuento de hadas funciona, ¿no? Porque hasta en los cuentos de hadas hay brujas y hay una mínima tragedia. Entonces, sí, no, por supuesto no sabía hacia dónde iba el Pegote en principio, es decir, cuando empecé a planear la novela, pero sí obedece, por supuesto, a una decisión muy razonada, ¿no? Yo me acuerdo que cuando inicié el texto primigenio, el que inicia así, literal, tal cual, porque si se fijan, empieza con un epígrafe, ¿no? De un cuento de Borges, que me encanta, ¿no? Luego empieza según con 2 tweets, ¿no? Y luego ya empieza con capítulo 1. Te digo, Pita, que nadie sabía mejor que nosotros que el Pegote. Ese inicio que yo ya tenía de tiempo atrás, yo me acuerdo que yo estaba tomando como modelo un poco la novela de La ciudad y los perros de Vargas Llosa, no sé si la conocen. Si no la conocen, se las recomiendo mucho. Es también una novela así de chicos como estos, ¿no? También hay un cuento largo de Vargas Llosa que se llama Los cachorros. Y yo tenía un poco como estas 2 imágenes, ¿no? De muchachos en crecimiento que están destrampados y que son rudos, pero a la vez son cariñosos, etcétera. Y por allí va. Entonces yo creo que la construcción del Pegote en principio era así, sin un final, pero bueno, pues así es la literatura, ¿no? Así es, yo creo, la construcción de todas las historias. Y a mí, como decía, pues sí me gusta mucho saber previamente hacia dónde va un texto y respetarlo, ¿no? Cuando ya lo estoy escribiendo, respetar eso, ¿no? Incluso creo que ese final tenía que ser de esa manera, fuera de la narración original. Alguien tenía que dar esa noticia sesgadamente y por ese otro lado, ¿no? No hubiera podido yo teclear capítulo 11, amaneció y entonces corrimos todos a la plaza porque nos avisaron que estaba el cuerpo del Pegote. Eso no lo hubiera podido yo. No me hubieran temblado mucho las manos, entonces no, tenía que ser de esta manera. Sí, concuerdo totalmente con lo que dice. Y sí, siento que a pesar de que no fue un final que nos agradó en su momento, y creo que hablo más por mí, pero y luego un poquito también a Liz, porque desde que lo compró fue como de que no estás preparado, no estás preparado. Y siento que está como un poquito la metáfora, ¿no? De que hasta el hecho de cómo termina con su vida,
bueno, así lo entendí, de que se cuelga y es como de que no puede vivir y no puede respirar sin su amor. Entonces siento que está muy estructurado, muy bien elaborado y sin duda es uno de los mejores libros que he leído en la vida, de verdad. Muchas gracias. Gracias, Charlie. Ay, no, pues a mí me traen recuerdos muy tristes, pero a la vez muy esperanzadores. Ivy, Sí. ¿te gustaría continuar? Pues yo tenía un comentario, pregunta que ya respondió un poquito Toño, pero pues igual voy a preguntar si, si puede como agregar algo más, si quiere. Ujú, A mí creo que la parte que más me gustó fue como la primera mitad, por decirlo de alguna forma. Cuando, digamos, está este grupo de amigos que están lazos, no sé, me pareció muy entrañable y pues muy bonita y muy necesaria, porque muchas veces en las historias juveniles pues solo se centra enteramente, ¿cómo se dice?, en la historia de amor. Entonces, este libro también contiene una muy devastadora, también muy bonita, pero no sé, o sea, yo cuando lo iba leyendo me recordaba mucho el libro que creo que en español se llama Rebeldes, de, de ese Hinton, no sé si lo hayan escuchado, que es una historia de estadounidense, de chicos como de clases media bajas, que son pues chicos adolescentes que viven rezagados, así como de calle y de pleito con los de otro barrio y todo eso. Tipo, ¿cómo se llama la película? West Side Story, pero sin la historia de amor, nomás el pleito entre muchachos. Y no sé, o sea, me encantó mucho y quería preguntarle si, pues, qué le inspiró o qué otras historias resuenan en este libro. Ya sé que mencionó la ciudad, bueno, la historia de Vargas Llosa, que pues sí me parece sí encuentro cierta resemblanza, aunque el contexto de Vargas Llosa pues es la militarización, pero pues sí me pareció muy entrañable y quería preguntarle si alguna otra historia también le impulsó a, ¿cómo se dice?, a escribir esta parte, porque si bien menciona que fue por el otro libro que nos enseñó al principio, que, ¿cómo se dice?, puso la semillita de Ofelia, pues no sé, a mí lo que más me gustó fue el inicio, esta historia de una amistad tan bonita de los chicos. ujú. Pues fíjate que yo creo que solamente tiene unas pocas luces de las aventuras de Tom Sawyer, es lo que puedo pensar, porque, porque creo que el pegote tiene mucho de Huckleberry Finn. Si leyeron las aventuras de Tom Sawyer o incluso los libros ya posteriores de Huckleberry Finn, es este chico que no va a la escuela, que no tiene padres, su padre pues existe, pero nunca se encargó de él, que vive en el pueblo completamente destrampado. Yo creo que era un poco plasmar algo como eso, pero pensando específicamente, pues sí, en la Ciudad de México, ¿no? Ujú. Por ejemplo, hay una película, ya bueno, en la Ciudad de México y en esos años, ¿no? Hay una película que se llama Barrio, no sé si, déjenme recordar de qué año es de los años 90, sí. Es una película de Fernando León de 1998. Ujú. No es una referencia literaria, Ivette, pero si ves esa película, si ves esa película, una película que yo incluso vi varias veces porque
porque el candor de los chicos es la historia de 3 chicos también que viven en un barrio bajo en España y que tiene que ver con esto, con el crecimiento, con el descubrimiento del amor romántico, de la sexualidad. Entonces, pues esa podría ser otra referencia. Pero sí, justo te agradezco mucho que hayas puesto énfasis en esta parte de la novela que parece no llevar a ningún lado, ¿no? Incluso hasta se esconde el nombre de Ofelia. Tú empiezas sabiendo que hay una Ofelia, ¿verdad? Por las cartas de Jesús Rivera, pero no sabes qué tiene que ver, o etcétera, ¿no? ¿Por qué la búsqueda? Y después, ya creo que más allá de la mitad del libro, ya aparece, ya empieza este amor. Pero todo lo anterior obedece justo a la necesidad de contar la historia de la mejor manera, como es lo que decía yo hace rato, que luego son decisiones difíciles, ¿no? Porque no sabes si estás aburriendo, ¿no? En esa primera parte en la que parece que los personajes no van a ningún lado, simplemente están viviendo, ¿no? Entonces también por eso estos recursos metaliterarios de la búsqueda de Jesús Rivera, etcétera, que generan un poco esa intriga, y lo de Carlos Alves, y qué tiene que ver uno con el otro, y cuando se empiezan a engarzar las historias, como que ya empiezas a liberar esa tensión, pero todo lo anterior, todo lo primero, es casi pues un relato muy cotidiano, ¿no? Muy de la vida cotidiana de aquellos años. Y hasta que no aparece Ofelia es cuando ya te das cuenta de que todo eso sí lleva una intención. Pero sí obedece justamente, ¿no? A la necesidad de contarlo de la mejor manera. Si hubiera empezado con lo de Ofelia, pues sí, no se hubiera sentido el relato de Gervasio natural, creo yo, ¿no? Porque entonces no hubiera sido el relato de quiénes fuimos, lo que nos motivaba y quién era el Pegote, sino que hubiera sido la historia del amor del Pegote con Ofelia y no iba por ahí. Al menos no el relato de Gervasio, del camellito, ¿no? Entonces, pues todo tiene como su peso y su contrapeso, y fue también esa parte, pues, a raíz de esa decisión, ¿no? De fundamentarlo en que estuviera contado de la manera más eficaz, en mi opinión. Ay, pues a mí la verdad sí me encantó la forma en la que está como estructurado y narrado. Porque, pues, o sea, a final de cuentas, historias de amor hay muchas. Y como usted dice, o sea, está narrado desde el punto de vista de un amigo. O sea, no podría funcionar que él nomás narre la relación amorosa de otros dos. Y no sé, bueno, a mí me gusta pensar que en la vida todas las personas estamos muy unidos de diversas maneras. Entonces, pues me gusta ver cómo hay ecos, digamos, de la amistad, del amor que se tenían ellos hasta sonando después mayor relevancia, mayor pertinencia, y pues que realmente pues sí se siente porque pues generalmente en las vidas siento yo, pues las personas hacemos ecos unas en otras, y siento que el libro pues lo refleja Sí, muy muchas bien. gracias. Los actos de unos se expanden, ¿no? Hacia los demás. Sí, gracias, Ivette. Gracias a ti, Toño. Y, Oh, no. ay, creo que la pegan. Todo bien. Bueno, ya estamos llegando a la parte final de la sesión y bueno, yo no quisiera dejar pasar la oportunidad para decirles también que yo me quedé muy picado ya no tiene mucho que ver tal vez con al final las palabras, pero desde que tuvimos la oportunidad de ver la presentación del libro sobre invasión extraterrestre en la FIL,
yo me quedé con un gran sabor de boca y me encariñé de inmediato con la historia. Y ni siquiera he tenido la oportunidad de leerlo. Entonces, no deja pasar la oportunidad de seguir recomendando las historias de Toño Malpica. Ahora sí que tiene un catálogo súper amplio de historias, de libros de diferentes géneros, libros para todas las edades. Y pues Aquí está. justo, justo, Este es el que presento. me parece que es el último que ha lanzado, creo que es el más reciente, o a excepción de que haya lanzado otro en este mes y medio. No, Y ya este es el para, Podría último, ser. pero este sí es para niños, este sí es para niños. sí, Saquen a es su un niño a poquito más pasear, a de su ese niño estilo. interior. Sí, yo creo que en algo Ok. coincidimos mucho y es en este tipo de historias infantiles. Antes de terminar, me gustaría tomar una fotito con nuestros libros, si están de acuerdo. Igual vamos a tomar un pantallazo o algo. Ay, Listísimo. Pues muchísimas gracias nuevamente, Toño. Va a ser un enorme gustazo si en un futuro tenemos la oportunidad de volver a encontrarnos. No sé si por este medio incluso vamos a estar muy al pendiente de tus próximos lanzamientos, de tus próximas visitas en la FIL y pues ahora sí que de cualquier oportunidad que tengamos para aprovechar la cercanía y el agradecimiento que tenemos por tu trabajo, por tu compromiso y por el corazón que le pones a que libros como estos sobresalgan, ¿no? Muchas gracias. Gracias también a ustedes por organizar este tipo de lecturas compartidas y por haberme incluido en una de ellas. Muchas gracias. Gracias, Toño. Y Les gracias a mando un ustedes, abrazo chicas. hasta Guadalajara y hasta la Ciudad de México. Bueno, no sé, Ivette, tú dónde andas, pero también por en Guadalajara. Sí. hasta allá, hasta Guadalajara y a toda la ciudad. Un abrazo, gracias de veras. Un abrazo y muy, muy bonito inicio de año. Igual. Gracias, Toño. Gracias. Gracias, Todos. Toño. Mucho. Bye. Cuídense. Bye. Bye. Bye.